Gracias por mantenerse en sintonía. Seguimos hablando de salud de la mano de los especialistas, a quienes dedican minuticos en aportar información a través de las pantallas de Canal I. En esta oportunidad se encuentra con nosotros Luisa Alzuro, nutricionista. Feliz mañana, doctora, bienvenida. Gracias, Claudia, un placer estar aquí en tu excelente programa. Diabetes y alimentación. Es importante hablar, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde cada vez son las cifras de personas que se contagian por COVID-19, pero además son tantas las patologías que también siguen en aumento y hay que prestar esa debida atención y también aportar información. Pero hablemos un poquito sobre la diabetes, doctora. Sí, como bien tú lo dices, hoy en día pues creo que todos estamos muy focalizados solo en esta pandemia del COVID, pero lamentablemente hay otras patologías que también siguen en su aumento exponencial. En este caso es la diabetes, que es una enfermedad no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Antes se decía que había una estimación para el 2030 que era más o menos 400 millones de personas con el diagnóstico de diabetes, y hoy en día esa cifra ya se está alcanzando en la actualidad. Y lamentablemente lo digo porque es una patología que a veces ni siquiera las personas le prestan atención, quizás por temor o porque quizás tenemos esa negación a enfrentar una realidad, y es una patología que cobra cada vez muchas más vidas y de hecho es un factor de riesgo a otras complicaciones. Y en este momento de pandemia, una persona con la condición de diabetes tiene que estar muy alerta de mantener el control de esta patología o el control de sus glicemias, quizás que es uno de los, digamos, síntomas que más caracteriza a estos pacientes. Es importante destacar que esta patología tiene un orden hereditario. O sea, por ejemplo, si alguien padeció, mamá, papá, en este sentido de esta patología, puede la persona incluso estar pendiente y por supuesto realizarse esos exámenes a tiempo para descartar o detectar de un posible desarrollo de diabetes, doctora. Sí, es cierto. Primero tenemos que tener claro que, bueno, que esta es una enfermedad que se caracteriza por alteraciones en la producción o déficit en la producción de una hormona que es la llamada insulina, que aumenta los niveles de glucosa, que si bien se ha visto que puede haber un componente genético, casi pues una parte de un 70-80% de los pacientes que la llegan a padecer puede estar relacionada con el componente genético, como puede que no. Por eso hay una clasificación que se dice que tenemos la llamada diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, que hay una diferencia en las causas. Se dice que la diabetes tipo 2, uno de los principales factores puede ser la obesidad o ese entorno, digamos, obesogénico que estamos viviendo la mayoría de las personas, como es el estilo de vida sedentario, los malos hábitos, y esa es la que llamamos esa diabetes que puede aparecer después de los 40 o 50 años, cuando hemos tenido un estilo de vida pues poco acorde a lo más saludable. Y la diabetes tipo 1, que es el otro caso de estas personas, incluso que es muy frecuente en niños y adolescentes, donde se está viendo de que no hay producción de insulina, son estos pacientes que incluso llegan a requerir dosis de insulina para toda su vida, y la causa incluso hoy en día no se sabe. Se dice que puede ser un componente inmunológico, alteraciones del componente inmunológico que afectan la célula beta del páncreas, e inclusive el COVID, que es una pandemia que nos está afectando hoy en día, puede ser un desencadenante para esta patología que hoy en día, pues como le digo, cobra mucha más vida. Tenemos que son alteraciones que el paciente se empieza a quejar, que tiene aumento de las ganas de orinar, el aumento del apetito, puede haber una pérdida de peso que puede afectar su estado nutricional, incluso la calidad de vida que está llevando. Esa persona que de repente amanece una mañana y me dice: me siento débil, no puedo parar de ir al baño. Entonces son síntomas o síntomas de alarma que tenemos que estar muy en cuenta y tratarlo a tiempo. Un equipo multidisciplinario pues encabezado con un endocrino, una nutricionista clínico especializada en esta área y también un psicólogo, porque estas personas también requieren un apoyo psicológico, puede garantizar un buen óptimo control de esta enfermedad que hoy en día está cobrando muchas más vidas. ¿Qué pasa si la persona contrae esta enfermedad y no atiende o no le da ese debido tratamiento? ¿Cuáles son las consecuencias o los riesgos? Sí, el problema de la diabetes o esta alteración que es la glucosa en sangre es un problema que es silente, y por eso es que a veces las personas dicen: no, yo no me voy a morir de eso. Es que uno no se muere, sino de las complicaciones que esta trae. Este aumento de los niveles de glucosa en sangre trae alteraciones a otros órganos, como puede ser el caso a nivel del corazón. De hecho, la principal causa de muerte en los pacientes con diabetes son las enfermedades cardiovasculares. Afecta todo lo que es nivel de tensión arterial, aumento también de alteraciones a nivel de lo que es el riñón. Estas personas que se quejan de que, bueno, tienen alteraciones en lo que llamamos nefropatía, e inclusive pueden llegar a hemodiálisis. Alteraciones a nivel de las terminaciones nerviosas, que es una neuropatía diabética, es ese paciente que te dice: es que no siento cuando lo camino, o de pronto hasta pueden cortarse o cuando se cortan y no tienen sensibilidad. Eso es lo que llamamos una neuropatía diabética, porque el mal control de la glucosa, incluso no solamente a mediano sino a largo plazo, pues trae este tipo de alteraciones. Entonces no es una enfermedad que tú vas a ver que de un día a otro tienes la alteración, sino a largo plazo. Y el problema es que las personas buscan ayuda cuando ya hay la complicación
y no cuando podemos hacer la prevención. Y ya inclusive un paciente que esté alerta y haga prevención con buen hábito de alimentación, y es el punto que vamos a estar hablando hoy, pues bueno, mira, si yo cambio mis hábitos, mi estilo de vida, pues yo puedo llegar a prevenir, controlar e incluso evitar esas complicaciones que trae esta patología. Por eso denominamos esta sección Eres lo que comes. O sea, ¿qué eres? ¿Qué consumes? Según lo que comes, eso tú eres, y tu cuerpo, por supuesto, lo va a manifestar. ¿Qué tan saludable? Porque a veces decimos, no, yo como sano. O sea, ¿pero qué tan sano? No, en la mañana yo tomo café y yo le echo una cucharadita de azúcar. Ajá, pero suma diariamente esas cucharaditas de azúcar. No, es un poquito de sal, pero suma ese poquito de sal diariamente. O sea, ¿qué le estamos metiendo a nuestro cuerpo? Y hay que realmente darle o incluir esos alimentos que realmente tengan ese aporte nutricional. Pero hablemos un poco cómo es la alimentación en los pacientes diabéticos. Sí, bueno, fíjate, ojalá todos aprendiéramos en la condición de un paciente diabético a implementar esos hábitos a la alimentación de toda persona, incluso que no la padezca. Y yo siempre le digo cuando vienen a nuestras consultas, mira, aprende de esta condición para que incluso ya tú concientices y puedas prevenir lo que es el control de la ingesta de carbohidratos. O sea, tú ves que hoy en día pues la mayoría de todos dicen, bueno, es que yo disfruto más los carbohidratos, sí, pero un plan de alimentación individualizado no tiene que necesariamente limitarte el consumo de ellos. Lo que sí tenemos que conocer es cuánto comer, el tipo de carbohidratos que debemos de comer, las horas que hay que incluirlo. Es importante que hoy en día pues escoger esos carbohidratos. Por ejemplo, Venezuela cuenta con opciones como pueden ser el consumo de los granos, tenemos el consumo de nuestra misma arepa. Hay muchos mitos que eso también hay que, digamos, dejarlos de un lado, porque hay muchos mitos con que el paciente diabético, una vez que tiene esta condición, no puede comer arepa, no puede comer arroz, no puede comer pasta. Eso es completamente falso. Hoy en día, un buen tratamiento asesorado por especialistas en el área con una buena insulinización, que es la aplicación de la insulina, fármacos inclusive, uno puede incluir cualquiera de estos alimentos en nuestra dieta diaria y complementando con otros alimentos como es incrementar el consumo de los vegetales, de las frutas. Nosotros los venezolanos tenemos un problema que a veces vemos la ensaladita o el vegetal cocido como algo opcional, más no como un deber ser en nuestro plato de alimentación. Y pues también no excedernos en el consumo, por ejemplo, de las carnes. A veces creemos que porque comamos carnes es el que estamos comiendo lo más saludable. Sí. Y fíjense que los estudios hoy en día dicen que la alimentación de una persona con esta condición debemos implementar un plan llamado dieta mediterránea, que son esos planes que vienen de incluso de los orígenes canarios, de esas tierras europeas, donde tenemos que preferir incluso el consumo de pescados como fuente de proteína. Y tú me dices, bueno, pero es que el pescado está caro, pero tenemos alternativas como la sardina que tiene el venezolano, los vegetales, los granos, el consumo moderado de los granos, arroz, pasta, cereal, porcionado se puede consumir. E incluso el paciente me dice, es que a mí me provoca a veces un chocolatico. Bueno, mira, hay porciones de chocolates, incluso hoy en día se cuenta con chocolates que son bajos en grasa, con menor contenido de carbohidratos, y una buena asesoría te puede garantizar de que tú puedas leer las etiquetas nutricionales de ciertos productos e inclusive incorporarlos en la dieta de ese paciente, que quizás una de las cosas por las cuales ellos rechazan más este plan es porque piensan que todo se termina y que no puedo comer de todo esto. Y una buena asesoría les puedo garantizar que nosotros manejamos pacientes, niños, adultos, ancianos, y que están completamente controlados, llevando pues una asesoría adecuada en lo que es el plan de alimentación, dependiendo de la patología, si es tipo 1, diabetes tipo 2 o la diabetes gestacional, que puede ser característico de las mujeres embarazadas, que también tienen que tener una alerta si estamos en esta condición. Es importante el punto que menciona sobre que también se puede presentar la diabetes en niños, en esa área pediátrica, pero también hay que concientizar a los padres, y sobre todo en estos tiempos donde cocinamos por cocinar y le damos lo que toca o lo que había en la nevera a los niños, o de repente es más fácil agarrar una papa y lanzarla al sartén que realmente brindarle algo saludable. O mal acostumbramos a los niños de repente, bueno, si te portas bien te doy un chocolate, si te portas bien te doy una chupeta. Es ir creando esos hábitos alimenticios desde temprana edad. Es así, como el ejemplo que los padres y la familia por ahí se parte todo. Incluso antes se decía que la gente tenía temor que solamente presentaba diabetes la gente que comía solamente carbohidratos o dulces. Y fíjense que hoy en día no es así. Se está hablando también en las últimas revisiones que el elevado consumo de las grasas saturadas de las primeras etapas de vida, es decir, ese niñito que crece comiendo la arepita frita todos los días, o me como la papita frita todos los días, no hago nada de ejercicio, tengo prioridades como que, bueno, ahora los niños pasan horas viendo la televisión o jugando de estos juegos pasivos como es la computadora. Todos esos factores que llamamos factores ambientales, unidos al componente genético que tú puedas traer, imagínese 365 días que tiene el año consumiendo pues
malos hábitos, grasas saturadas, poco ejercicio, el consumo excesivo de los jugos que las personas tienen desde las primeras etapas de vida y que son los padres por darle algo más rápido al niño, las gaseosas, todo eso es acumulativo y por eso es que te dice, bueno, no me dio diabetes después de viejo. Como les digo, o sea, esto es algo que podemos abordar con una buena nutrición desde las primeras etapas de vida, concientizando al grupo familiar. Si tú tienes un antecedente ya de diabetes en tu familia, hay una alarma que todos tienen que tener consciente y unirse como grupo familiar a recibir el apoyo desde el punto de vista nutricional y endocrino para evitar esta complicación. Y que no solamente es el paciente o la persona que tiene la enfermedad, sino es el entorno a que colabore en la alimentación de esa persona que padece, en este caso, de un posible diabetes. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos, un tema tan importante, porque nuestra alimentación es fundamental y gracias a una buena nutrición podemos evitar muchísimas enfermedades. Así que somos lo que comemos. Gracias por acompañarnos y nos puede dejar sus puntos de contacto. Gracias, Claudia. Sí, pueden conseguirme en @soynutritiva. Ahí siempre estamos dando tips de nutrición. Pacientes que quieran tener alguna consulta, podemos conseguirlo, o el WhatsApp 0414-337-7494. Gracias por acompañarnos. Sin duda, cada cuerpo es distinto, se manifiesta de forma diferente, por eso es importante recurrir al especialista y que pueda brindarnos esas opciones para lograr lo que nosotros queremos. Nuevamente nos corresponde irnos a una pausa, pero al regreso en la sección Activa tu Cuerpo, Daniela Pacheco, esteticista integral, nos contará todos los beneficios que ofrece la maderaterapia y las piedras volcánicas para nuestra salud. Unos minutos, pero volvemos enseguida.